Buenas, buenas noches a todos, ¿cómo están? Muy bien, Inge, ¿cómo está usted? Bien, gracias chicos, gracias José, todo bien. Bueno, a ver, vamos a arrancar la unidad 4 hoy día. Vamos a ir viendo por pedacitos, es un compendio de varios aspectos necesarios para completar, de armar un proyecto antes de presentarlo. ¿Ok? Vamos a entender casi eh, que en la mayor parte de los casos, los proyectos los presentamos, en el caso boliviano por lo menos esa es la realidad, el Estado es el principal financiador de proyectos, así que vamos a ver al Estado como un cliente, vamos a adecuarnos un poco a sus normas, ¿no? A las normas que rigen, digamos, el Estado, tanto en el tema de las adquisiciones, por ejemplo, cuando hay que comprar algo, hay algunas normas. El tema ambiental también, la ley 1333 establece ciertos parámetros para evaluar un proyecto desde el punto de vista ambiental, que en este tiempo se ha tornado cada vez más necesario, es más exigente. En algunos casos y en otros también se ha relajado un poco las evaluaciones de impacto ambiental, ¿no? O todo el proceso de evaluación ambiental que deben seguir los proyectos. Ok, entonces vamos a ver varias herramientas, vamos a ver el marco lógico, vamos a ver el project como una herramienta. Si recuerdan, en la unidad anterior llegamos y mostramos como un elemento de la ingeniería el cronograma, ¿sí? Que nos define o nos determina el tiempo de duración del proyecto a partir de todas las actividades que se han identificado en el proyecto. Vamos a plantear, digamos, actividades y a partir de la duración de las actividades, no solo del costo, que es lo que están haciendo actualmente ustedes, sino también de la duración de las actividades, vamos a determinar el tiempo de duración del proyecto. ¿Ok? Y vamos a usar una herramienta computacional para hacer esto. ¿Ok? Entonces, en ese entendido, la unidad 4 contiene varios aspectos que son útiles en el momento de preparar el proyecto, de prepararnos para su ejecución o su presentación en principio y luego para su ejecución. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a ver lo que le he denominado la unidad 4.1, ¿no? Que está referido a entender cómo el ciclo del proyecto, en el caso boliviano, ha sufrido algunas modificaciones. Así que vamos a ver la normativa actual, el reglamento de preinversión que actualmente se utiliza de acuerdo a esta normativa. ¿Ok? Entonces, esa es un poco la idea de nuestra clase de hoy. Estimo que cada subunidad la vamos a ver entre 1 y 2 clases en adelante. Entonces, estamos hablando de 5 subunidades que tiene la unidad 4. Entonces, estamos hablando de unas 2 semanas más o menos que vamos a ir viendo diferentes aspectos. Y a estos aspectos también le vamos a ir asociando actividades prácticas, ¿ok? De acuerdo a como vayamos avanzando, viendo la parte ambiental, habrá una actividad práctica. Cuando veamos el Microsoft Project como herramienta, habrá una actividad práctica. Cuando veamos el, el la matriz de marco lógico, la metodología de marco lógico, haremos también una actividad práctica sobre el mismo proyecto que están haciendo. Así que les pido que ahora, en esta etapa que están definiendo proyectos, que deben ser específicos sus proyectos, por si acaso, no pueden ser genéricos, porque no solo se les va a asociar el costo, cada actividad va a tener también una duración, por ejemplo, ¿no? Entonces, si es genérica, va a ser difícil calcular un tiempo de duración. Tiene que ser una actividad bien específica, ¿no? Entonces, tomen ese cuidado, ¿no? Algunos grupos que me han estado contactando, les he hecho esa recomendación de que especifiquen lo más posible, sean bien puntuales respecto a en qué consiste su actividad. Si necesitan más actividades para complementar, para llegar y hacer un componente, pueden hacer, están libres de colocar más. El mínimo que les he puesto son 6 actividades, pero si requieren 7, 8, no hay ningún problema, pueden hacer más
definir más actividades por cada uno de sus componentes. ¿Ok? Entonces, con ello vamos a arrancar entonces la unidad 4. La unidad 4, ¿no? Y sus diferentes componentes. Bueno, entonces nuestra actividad está, nuestra unidad 4 se denomina preparación del proyecto para su evaluación. Y como les anticipaba, tiene diferentes elementos. ¿Ok? ¿Cuál es la idea de esta unidad o qué es lo que buscamos a través de esta unidad larga? Por un lado, reconocer las etapas de elaboración de los proyectos de acuerdo a la normativa actual. Es lo primero que vamos a hacer. Si bien académicamente y en algunos países el ciclo del proyecto sigue esta lógica que hemos hablado de idea, perfil, prefactibilidad, factibilidad, diseño final y ejecución, que suelen estar en una misma etapa. En el caso de la normativa boliviana se han hecho algunas adaptaciones. Desde el año 2007 a la fecha, del 2007 hasta el 2015 y del 2015 a la fecha han estado vigentes o están vigentes el último reglamento de preinversión y el anterior ya buscaba una simplificación en el entendido de que los proyectos demoraban mucho en su preparación y su ejecución, ¿no? Se identificaba un problema, pero hasta que se aprobaba el proyecto, en muchos casos el problema ya había sido resuelto. Se tardaban 2 años, en algunos casos, o hasta más, que el proyecto sea aprobado y empiece a ejecutarse hasta que se concluya. Muchos de los problemas ya no eran tal, ¿no? Ya habían sido resueltos de alguna manera. Entonces eso generó cierta prisa en la implementación de los proyectos, ¿ok? Vamos a ver básicamente eso y es bueno familiarizarnos con los términos porque es lo que se va a usar, ¿no? Es cómo se llama cada documento, cada etapa del proyecto o simplemente cómo se llama la única etapa que en el último reglamento de preinversión está vigente. Por otro lado, muchos de los financiadores externos suelen pedir, ¿no? Que como parte, como un anexo normalmente de un proyecto se elabore una matriz de marco lógico, ¿sí? Es una herramienta muy, muy interesante que nos permite entender. Es parecido a lo que están haciendo actualmente con los componentes y las actividades. Simplemente tiene que ser, además de lo que están haciendo, hay que darle un sentido lógico a esta relación de actividades y componentes. Entonces, es eso lo que vamos a hacer en esta etapa, ¿no? Conocer un poco la metodología del marco lógico, que es algo bastante amplio, de ahí ha salido este método del árbol de problemas, ¿sí? Y es muy útil, no solo para entender el proyecto como tal, sino para hacer el seguimiento después de concluido el proyecto o durante la ejecución del proyecto después de concluida su elaboración. En un tercer aspecto vamos a ver el uso de herramientas computacionales como el Project para la preparación de proyectos. Especialmente en lo que se refiere a los cronogramas, ¿sí? Vamos a entender, el Project es una herramienta mucho más poderosa que solamente hacer el cronograma. Uno puede hacer hasta un presupuesto, puede hacer una base de datos para hacer seguimiento al personal, a los recursos. Tiene varias aplicaciones. Sin embargo, la más importante es la del cronograma. Y vamos a ver esto en esta unidad. ¿Ok? Vamos a ver también los instrumentos para la evaluación ambiental. Muchos de ustedes, electromecánicos principalmente, llevan una materia referida al tema ambiental. Sin embargo, vamos a aplicar un poquito, vamos a especificar e ir hacia los proyectos, vamos a enfocarnos en los proyectos del área de la energía, ¿no? Como hemos venido haciendo para todos. Creo que es muy útil esto. Así que vamos a ver desde lo que define la ley 1333
hasta lo que actualmente está vigente en términos de categorización ambiental. Se ha abierto, antes muy pocos proyectos entraban directamente a categoría 4. Actualmente se ha abierto el abanico y son varios los tipos de proyectos que entran en categoría 4. ¿Okay? Entonces es importante también entender esto, es una exigencia, no solo de acuerdo a la normativa nacional, los proyectos financiados por cooperación internacional exigen ese tema, el tema ambiental y social es muy importante. Muchos proyectos son rechazados porque no se cumplen estas condiciones. Entonces vale la pena tener una correcta evaluación. Luego vamos a ver ya en la etapa entre la elaboración del proyecto y la ejecución del proyecto hay una etapa muy importante que está en medio, que es el proceso de licitación, ¿no? De acuerdo a la normativa del Estado, ¿no? En Bolivia se tienen las normas básicas del sistema de inversión pública y debemos seguir esto, ¿no? Debemos seguir para no meternos en problemas de, qué sé yo, de comprar a nuestro amigo, de caer en tentaciones. Es un proceso transparente, está de acuerdo a está en el marco de la ley SAFCO, el de responsabilidad de los funcionarios públicos. Por lo tanto, es difícil negarse y decir yo no sabía, ¿no? Entonces es mejor saber cuáles son las normas que rigen la contratación de estudios, la ejecución de obras, ¿no? Un proyecto normalmente va a acabar en este tipo de trabajos. ¿Ok? Y en función de cómo va el tiempo, incluso vamos a hacer una sexta subunidad que el anterior semestre ya me dio para hacerlo, los anteriores nunca pude hacerlo por tiempo, pero es sobre compras a nivel internacional. Hay unas normas, hay unas reglas, más que todo son reglas para hablar el mismo lenguaje cuando uno compra un producto afuera normalmente, tiene que especificar los métodos de transporte, las condiciones de compra. Se llaman Incoterms, son los términos de comercio internacional. Ha salido una nueva versión el 2020, así que vamos a hablar un poquito sobre esa versión actualizada. Y es importante, cuando ejecutamos proyectos, hay algunas anécdotas que les voy a contar cuando llevemos esto sobre, qué sé yo, se compra una turbina, digamos, y comprar la turbina tiene varias posibilidades, ¿no? Que uno compra una turbina en Austria, digamos, que el fabricante nos entrega en la fábrica y uno tiene que ir y recoger la turbina. Otra posibilidad es que el fabricante nos entrega en el barco, ¿no? Que va a transportar. Entonces hay que contratar el barco, los seguros. Otra posibilidad es que el fabricante nos envía y nos entrega en un puerto de destino. No tenemos nosotros un puerto, pero lo podemos indicar que sea en Arica o en Iquique, ¿no? Otra posibilidad es que nos entrega en la aduana en destino, en Cochabamba, digamos, ¿no? En la aduana en el kilómetro 7. O al final nos entrega en la puerta, en la obra. Las condiciones son muy diferentes entre que puede entregarnos en su propia fábrica y nosotros nos encargamos de traer o nos entrega en la obra. El costo va a ser totalmente diferente. Las responsabilidades del fabricante o quien nos vende es muy diferente. Nuestras responsabilidades también son diferentes. Entonces hay que conocer eso. A veces cotizamos, ¿no? Un producto en internet, pero no quedamos claros, no nos queda una claridad, no hay una claridad sobre dónde es el punto de entrega. Esto tiene reglas. Entonces vamos a ver esas reglas, ¿no? Porque no solo son los fletes que suman a los costos, son los impuestos, son los seguros que son complicados, ¿no? Entonces, eso vale la pena conocer también esos aspectos, ¿no? Normalmente en una licitación vamos a especificar y decir, según Incoterms 2020, queremos una compra que nos entregue el producto FOB o CIF. Entonces, esos códigos los vamos a conocer, ¿ok? Entonces, ese es el alcance de nuestra unidad. Vamos entonces a entender, vamos a aterrizar ahora esto que hemos visto en términos académicos
de alguna manera se aterrizan. No es que cambian los pasos como tal, sino se fusionan de acuerdo a la normativa boliviana. En el fondo se sigue, es una forma diferente de denominar y posiblemente de evaluar, ¿no? Es decir, esos procesos de evaluación hemos visto en el flujo, incluso aclarando en la unidad 3 cuando veíamos la ingeniería, y la ingeniería tiene diferentes intensidades o profundidades de acuerdo a si estamos a nivel de perfil, prefactibilidad o factibilidad. Esto se resume normalmente en el caso de la normativa boliviana, desde, como les decía, desde el 2007. Antes del 2007 se seguía esta regla que hemos hablado, ¿no? Los proyectos se hacían a nivel perfil, prefactibilidad, factibilidad, diseño final y ejecución, ¿ok? Eh, Después, entre el 2007 y el 2015, se modifica el reglamento de preinversión y se divide el ciclo del proyecto, que eran estas 4 etapas, en solamente 2 etapas. Estudio de identificación, ¿no? Hasta ahora escuchamos esto. Y el estudio integral técnico, económico, social y ambiental. Hasta ahora seguimos, mucha gente en muchos municipios habla y dice la carpeta TESA, ¿no? O el estudio TESA. Se refiere al estudio técnico integral, económico, social y ambiental. Entonces, el, en ese tiempo se hacía de esta manera. Vamos a ver un poquito para conocer cuál ha sido el proceso de pasar de la forma tradicional previa al 2007 a la forma actual, digamos, que estamos usando desde el 2015, ¿no? El 2015 se cambia el reglamento de preinversión y se establece que todo el ciclo de proyectos solamente se hace en una etapa. Es por lo menos eso es lo que dice, es la intención, creo, pero en el fondo igual son 2 etapas, ¿ok? A esa etapa única se le llama estudio de diseño técnico de preinversión, que sería la factibilidad sumada, digamos, a un diseño técnico de preinversión. Ya, solo que para hacer esto, previamente hay que hacer un informe que en el fondo es el equivalente al estudio de identificación aproximadamente, ¿no? Es casi lo mismo. Entonces se van cambiando los nombres, se van haciendo algunos intentos, se incorporan otros elementos como los proyectos llave en mano, por ejemplo, que antes no era muy común hacer y ahora actualmente sí se hace, ¿no? Vamos a comentar también un poco. Es posible que más adelante cambie todo esto, ¿no? Un poco depende de la dinámica de implementación de los proyectos, si estos son financiados por cooperación internacional, son financiados por recursos propios. No es lo mismo que te financie el Fondo Nórdico para el Desarrollo o el Banco Mundial o el BID, ¿no? Hay algunas fuentes de financiamiento que son más exigentes, ¿no? Son más meticulosas y exigen que se cumpla ciertos pasos o ciertos procesos o se involucren más a los beneficiarios. Entonces, esto cambia, esto es dinámico, ¿no? Sin embargo, vamos a conocer lo que teníamos antes del 2015 y después del 2015 a la fecha, ¿ok? Vamos a dividir en esas 2 etapas porque de verdad todavía encuentro, cuando voy y hablo con alguna gobernación o algún municipio, todavía me dicen, le traigo la carpeta TESA, ¿no? Entonces se refiere al documento de proyecto, básicamente, que incorpora todos estos elementos, ¿no? El estudio técnico, la ingeniería, la parte económica de evaluación, no solo costos, sino la evaluación como tal, la parte social y la parte ambiental, ¿no? Involucra estos aspectos que todo proyecto, cual sea el ciclo que se sigue, deben tener, ¿ok? Entonces vamos en esta primera etapa, eso que le llamo el ciclo del proyecto en Bolivia. 1 se refiere al reglamento básico de preinversión de febrero del 2007, ¿ya? Y define preinversión como la fase del ciclo de vida
en la que los proyectos son estudiados y analizados, es decir, toda la etapa previa a su implementación, ¿no? Creo que es coherente, es consistente esa definición, la compartimos, eso se aplicaba también antes, le llamábamos preinversión desde la idea pasando por el perfil, la prefactibilidad y llegando a la factibilidad. Todo lo que son estudios están en esa parte. ¿Cuál es el objeto según esta definición de la fase de preinversión? Es obtener información necesaria para la toma de decisiones de inversión. Básicamente, la idea, el sentido, el concepto se mantiene, el que vimos al inicio cuando definimos proyectos y vimos varias definiciones, hablábamos de antecedentes, hablábamos de información. Y es lo mismo que acá se plantea, la información necesaria, toda la información que sea necesaria para tomar decisiones sobre una inversión. ¿Ok? Si es bueno o no es bueno invertir. El proceso de estudio y análisis se realiza a través de la preparación y evaluación de proyectos para determinar la rentabilidad socioeconómica y privada del proyecto. ¿Ok? Acá aparece un poquito un concepto que no lo habíamos visto antes, ¿sí? Aunque en la realidad se trabaja de esa manera. Es decir, que existen dos tipos de evaluación, ¿no? Por lo menos visto desde el Estado, se hace una evaluación como si el proyecto fuera a ser financiado por un privado, es decir, fuera como un negocio, ¿sí? Si el proyecto es un negocio, en realidad debería ejecutarlo quien está interesado en el negocio. Sí, el Estado no tiene mucho sentido que intervenga en ese caso. Pero cuando ya deja de ser un negocio, en realidad ahí aparece el Estado y tiene que intervenir, porque nadie más podría hacerlo. Si no es un negocio, no le interesa a nadie, ¿no? Entonces sí el Estado tiene que resolver, ¿no? Qué sé yo, un proyecto, la industrialización del azúcar, digamos. Hay mucha gente que puede estar interesada en industrializar el azúcar en este país. Entonces el Estado tiene que intervenir en hacer una fábrica de azúcar, ¿no? Recientemente se ha hecho Aguaí, debe ser la empresa más grande. La anterior semana se murió uno de los socios, ¿no? Que era socio de Aguaí. Es decir, ha juntado capitales de mucha gente acá en Bolivia y han hecho la fábrica más grande de azúcar o etanol, qué sé yo. Entonces, no hay necesidad, el negocio funciona por sí solo. Pero si vamos a hablar de una escuelita en el municipio de, qué sé yo, de Bolívar, en Cochabamba, ningún empresario, nadie va a ir a hacer una escuela. Entonces el Estado tiene que hacer eso, ¿no? Es su responsabilidad. Como es su responsabilidad la educación, como es su responsabilidad la electrificación rural, como es su responsabilidad los sistemas de agua y saneamiento, etcétera, etcétera. Hay varias cosas que quedan en el ámbito del Estado. Ok. Entonces, el 2007, en el reglamento de preinversión de ese tiempo, se definían dos etapas, como ya les había comentado antes. El estudio de identificación y el estudio integral técnico, económico, social y ambiental, también conocido como TESA. El estudio de identificación era conocido como EI. ¿Qué es el estudio de identificación? Básicamente, se define en esta etapa la relación entre problema y proyecto, algo que ya sabemos. ¿Sí? No cambia esto, ¿sí? No hay proyecto si no hay problema. Hay que identificar un problema y el proyecto es la solución a ese problema, ¿sí? Esto se realiza a través de un diagnóstico, ¿sí? Que es una situación objetivo basado en indicadores y necesidades técnicas, ¿ok? Técnicas sectoriales y beneficiarios locales dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Acá sí, el Estado lo enmarca dentro de un plan. Sí, no se pueden hacer proyectos que salen de este plan. ¿Ok? El Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, el último que está vigente es del año 2016. ¿Ok? Entonces, también dentro de los planes departamentales y municipales. En esta etapa se realiza el planteamiento de alternativas técnicas. Hemos hablado un poco de la ingeniería, que para solucionar un problema no hay
un solo mecanismo. Pueden haber varias opciones. Hay que escoger de todas esas, ¿sí? Hay que escoger en base a algunos criterios, hay que hacer una matriz. Cuando veamos un poco más adelante, vamos a poder entender, creo, mejor este estudio de alternativas cuando veamos el tema de la matriz de marco lógico, por ejemplo. Es parte de la construcción de la solución, ¿ok? Pero es importante. También lo hemos hablado en la ingeniería, ¿no? Para resolver el tema de falta de energía eléctrica en una determinada población, puedo usar la red, puedo usar una central hidroeléctrica, puedo usar un motor diésel, al final puedo usar paneles solares. Son soluciones diversas, depende mucho. En algunas comunidades se aplica, en otras no. En las más grandes, con mayor actividad económica, no creo que sea posible aplicar, en otras sí. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se hace. Se trabaja sobre alternativas, básicamente, en el estudio de identificación, ¿no? Que se las evalúa desde el punto de vista técnico, económico, social, ambiental y legal, ¿no? Realizando además una evaluación socioeconómica y financiera. Ok, la conclusión básicamente en el estudio de identificación es, tengo este problema y para resolver tengo estas opciones. Escojo una en base a todos estos criterios. Ok. El estudio TESA o el estudio técnico, económico, social, ambiental es la continuación de eso. Ya tengo una solución al problema. Por lo tanto, ahora voy a desarrollar esa solución. ¿Sí? Se basa en la alternativa seleccionada en la etapa anterior y la evaluación socioeconómica y financiera privada del proyecto para obtener indicadores de rentabilidad y tomar decisiones sobre la inversión del proyecto de inversión pública. Ok, como ya tengo una solución, tengo que profundizar en esa solución. Tengo que mejorar mi diseño de esa solución. Antes fue un análisis poco genérico, pero acá se tiene que mejorar el cálculo de costos, ¿no? Por lo tanto, la ingeniería es la base en esta etapa. Pero ya no de varias alternativas, sino solamente de una de las alternativas, la que ha sido seleccionada en la etapa anterior. ¿Ok? No todos los proyectos, por si acaso, siguen esta secuencia. En ese reglamento se establecía un límite, ¿sí? Se hacía estudio TESA si el monto del proyecto era mayor a 1.000.000 de bolivianos. Si no era mayor a 1.000.000 de bolivianos, nos quedábamos con un estudio de identificación. Era suficiente para ejecutar un proyecto. Entonces, para proyectos chicos, bastaba con hacer un EI, nada más. ¿Sí? Entonces, el proyecto podía ser directamente ejecutado. Pero si era mayor a 1.000.000 de bolivianos, había que hacer el estudio TESA. Estábamos obligados, de acuerdo a la normativa, a hacer el estudio TESA. ¿Sí? Y solo después de que se ha hecho el estudio y se ha demostrado a través de una evaluación que es factible, ¿no? Es viable en base a unos indicadores, pueden ser indicadores costo-eficiencia o simplemente indicadores de tipo BAN o TIR, ¿no? El proyecto podía ser aprobado. Si no pasaba estas pruebas, simplemente se rechaza, incluso habiendo elaborado el proyecto TESA. Y después, obviamente, pasa el proyecto a su elaboración, a su operación. ¿Ok? ¿Qué contenía básicamente el estudio de identificación? ¿No? Como decíamos antes, se concentra en las alternativas a la solución del problema. ¿Sí? Debe realizarse en dos momentos, ¿no? Comparando la situación con proyecto y la situación sin proyecto. ¿Ok? La situación sin proyecto es que el problema persiste. Con el proyecto se soluciona el problema. ¿Ok? Entonces debe contener estos aspectos, ¿no? Un diagnóstico de la situación que motiva a considerar el proyecto, ¿sí? Normalmente son demandas, ¿no? Hay una demanda, qué sé yo, bloquean alguna OTB, bloquea una avenida principal y exige, ¿no? Un sistema de alumbrado público de mejor calidad, un puesto policial en la zona o un mejoramiento
de las calles. Esas son las demandas normalmente. Entonces se las eleva a la instancia que corresponda, puede ser la alcaldía, puede ser la gobernación, etcétera, ¿sí? Entonces se usan, normalmente visualizamos de esa forma, los problemas se manifiestan de esa forma. En muchos otros casos los problemas se manifiestan, hay que ir y escarbar un poquito, hay que hablar con la gente, cuando hay los recursos, por ejemplo el de las OTBs, hay que priorizar y hay que ver cuál es la mejor opción. Entonces hay aspectos, instrumentos, digamos, metodológicos que permiten encontrar, identificar estos problemas, ¿no? Y la solución al problema que sería el proyecto. Es bueno que esto sea participativo, no es un tema de escritorio, hay que ir y estar, hay reuniones de discusión, hay métodos para hacer esto, se trabaja con papelógrafos, hay varias, digamos, técnicas para hacer todo esto. ¿Ok? Se incluyen en este estudio, en este diagnóstico, aspectos demográficos. Es importante en muchos casos. ¿Qué pasa si vemos que hay un problema en una comunidad, en el área rural? Y resulta que es un problema asociado a la energía, ¿no? A la disponibilidad de energía. Pero vemos también, cuando hacemos el diagnóstico, que la tasa de crecimiento de la población en esa comunidad es negativa, es decir, que la gente se está yendo de a poco. Entonces, por más que exista una necesidad, exista un problema, hayamos identificado una solución, no tiene mucho sentido hacer un proyecto para una comunidad donde la gente se está yendo, ¿no? Está migrando o simplemente, sí, llega a una edad y se va a la ciudad y deja. Entonces la población queda para personas mayores. Posiblemente por justicia, por varias razones, el proyecto deba hacerse, pero no tenga las mismas dimensiones. Ahí decidiré, por ejemplo, si voy a colocar la red, a extender una red de media tensión con un transformador, etcétera, o simplemente dotar de paneles solares, ¿no? Posiblemente la mejor solución sea la 2 cuando vemos esos casos. ¿Ok? Entonces, el comportamiento demográfico es importante. Sin embargo, si hay crecimiento, ok, el problema puede ir creciendo, ¿no? Se nota que vale la pena hacer la solución, digamos, plantear una buena solución. Habrá que dimensionar el tráfico de acuerdo a la tasa de crecimiento, los conductores de la misma forma. Si el crecimiento es rápido, habrá que pensar ya de una vez que sea trifásico, cosas de ese tipo. ¿Ok? Tiene que ver con aspectos económicos, capacidad de pago normalmente, aspectos sociales, culturales, ambientales, institucionales, legales, todos esos aspectos vale la pena analizarlos. Hemos visto, ¿no? En la ingeniería, por ejemplo, quién va a operar el sistema. Es un tema institucional. Hay capacidad de operar en el pueblo, ¿no? ¿Quién lo va a hacer? Hay que traer otra entidad operadora, Elfex se va a hacer cargo, quiere hacerse cargo, no, hay que crear una cooperativa, aspectos de ese tipo. ¿Ok? En el segundo punto se hace un estudio de mercado, ¿no? Básicamente ya sabemos en qué consiste el estudio de mercado, hemos llevado en la unidad 2, básicamente el análisis de la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, falta esto, ¿no? O no hay una oferta, pero hay una demanda que está insatisfecha, evaluamos la demanda, aplicamos encuestas, etcétera, etcétera. Todo esto que ya hemos visto. En el punto 3, el estudio de identificación tiene algo que en la ingeniería hemos definido, el tamaño y la localización del proyecto. En el punto 4 se define la situación sin proyecto, qué pasa si no resolvemos el proyecto, considerando la mejor utilización de los recursos disponibles, ¿no? Esto para mostrar una línea de base, para decir, a partir de esto hemos resuelto, es decir, si no hacemos el proyecto, esto va a seguir de esta forma y puede empeorar en algunos casos, ¿ok? Entonces, a partir de esto se hace un análisis de ingeniería del proyecto, ¿no? Considerando esa línea de base, que es la cantidad de gente que hay, el grado de pobreza, capacidades de pago, etcétera, etcétera. En el punto 5, en el EI se hace un análisis de la ingeniería del proyecto en el que se realiza el planteamiento de las alternativas. Acá la ingeniería se concentra básicamente en las alternativas técnicas de solución, ¿no?
y que al final se acaba seleccionándose una de estas alternativas. Obviamente no es que seleccionamos la que nos gusta o la que tenemos un amigo que sabe ejecutar, que es experto en paneles solares, no. Es algo que hay que analizar, hay que hacer una matriz, hay que definir, hay que valorar, digamos, los diferentes aspectos y hay que consultar también con la gente, ¿no? Porque las soluciones que planteamos puede que no sean aceptadas por los beneficiarios. Normalmente ocurre esto. En el punto 6 se hacen las especificaciones técnicas, no solo técnicas, sino administrativas y operacionales del proyecto, en el caso de los proyectos pequeños. Como ya no se va a hacer el estudio TESA, en los proyectos pequeños se pasa directamente a esta etapa. En el punto 7 se llena una ficha ambiental. Esto de acuerdo a la ley del medio ambiente, la 1333, se debe llenar una ficha ambiental, ¿sí? En el punto 8, en el estudio de identificación, se hace una evaluación socioeconómica y financiera privada con la aplicación de planillas parametrizadas. En ese momento, el 2007 y un poco antes en realidad, se habían elaborado, incluso estuve trabajando en ese tiempo en La Paz, en el Viceministerio de Electricidad, y trabajamos con un equipo colombiano en hacer estas planillas parametrizadas. ¿Qué eran las planillas parametrizadas? Eran evaluaciones económicas, lo que vamos a ver en la unidad 5, pero ya estaban predefinidas, eran macros de Excel, ¿sí? Y que para cada tipo de proyecto ya había indicadores, ¿no? Se definían tiempos de análisis a 20 años, cuánto era la situación base, ¿no? Cómo gastaban en velas, por ejemplo, en electrificación rural, en velas, pilas, etcétera. Cuál era el costo de la solución propuesta en términos de inversión, en términos operativos, cuánto era la tarifa que se podía cobrar. Ya venía, digamos, todos los parámetros, ¿no? Esto fue antes del 2007, en realidad debió ser el año 2003 que se creó todo esta herramienta. Actualmente no se usa, no se entra. Planillas parametrizadas. Antes estaban colgadas en la página del Ministerio de Planificación, desapareció hace algunos años y ya no se usan estas planillas. Ok, en el punto 9 se hacía un análisis de sensibilidad de las variables que inciden directamente en la rentabilidad, es decir, hacer la evaluación socioeconómica o financiera variando algún parámetro, ¿no? Primero se hace tal cual, pero después se dice, ¿qué pasa si sube el precio no sé, del fierro, digamos? Y sube la inversión en un 10%. Entonces hay que volver a hacer el ejercicio, ¿no? Y ver si todavía es aceptable el proyecto. Hay proyectos que son muy sensibles, que si sube un poquito la inversión, deja de ser rentable, deja de ser interesante. La idea es buscar justamente eso. Vamos a ver un poco, vamos a hacer algún ejercicio y les voy a enseñar a hacer esto en la unidad 5, hacerlo directamente en Excel, ¿no? Como se hace normalmente. Finalmente, en el punto 10, las conclusiones del estudio de identificación, ¿no? Normalmente una conclusión es que el proyecto puede ser rechazado, ¿no? O pasa a la siguiente fase, que es la elaboración del estudio TESA. ¿Ok? En esta etapa se pueden usar fuentes primarias, ¿no? O básicamente también se usan secundarias, pero se intenta en lo posible de que sean fuentes primarias. Es decir, consultas, el estudio de mercado, sea directamente unas encuestas a los beneficiarios, ¿no? El caso de conseguir costos, por ejemplo, no sean comparaciones con otros proyectos, sino sean cotizaciones realmente que se realicen. Ok, eso contenía el estudio de identificación. El estudio TESA o el estudio integral TESA, como decíamos antes, es la concentración o la profundización más bien de la alternativa seleccionada. ¿Ok? Considerando varios criterios, ¿no? Entonces, y se hace el análisis, en este caso, también de la misma forma, con y sin proyecto, ¿no? El sin proyecto es la línea de base y a partir de eso se ve qué ha cambiado, básicamente, ¿no? Ese es
que el estudio sea incremental se refiere básicamente a eso. En el punto 1 se hace un estudio técnico, ¿no? La ingeniería va a estar principalmente acá, que es un estudio detallado de la alternativa seleccionada, tiene una ingeniería básica y un diseño de estructuras. Tiene un diseño de obras auxiliares y complementarias, hay cómputos métricos, hay precios unitarios, hay un presupuesto de ingeniería, hay costos de mantenimiento. No solo es calcular cuánto va a costar construir, sino aquello que hemos construido, cuánto cuesta después en costos de mantenimiento. Es importante saber esto porque hay muchas alternativas que después dejan de ser viables porque sus costos de posteriores, sus costos operativos, entre ellos el mantenimiento, son elevados, ¿no? Se incluye un programa de ejecución, se incluye la elaboración de especificaciones técnicas, que también hemos visto en la ingeniería, administrativas y operacionales para la construcción. En el punto 2, el estudio TESA considera la organización para la implementación del proyecto. Ok, cuando se implementa el proyecto se va a crear un comité que se encarga desde el punto inicial hasta terminar el proyecto. ¿Quién se hace cargo de la operación? ¿Cómo es ese comité? ¿Quiénes están involucrados? ¿Es solo la alcaldía? Los beneficiarios también se involucran. Si viene plata, no sé, de alguna ONG, también participa. Toda esa parte organizativa tiene que estar bien clara, ¿no? Hay un manual, se debe elaborar un manual de funciones, un manual de procesos y procedimientos, ¿ok? En el punto 3 se hace la evaluación del impacto ambiental. O se proponía en 2007 hacer una evaluación de impacto ambiental de acuerdo a la ley 1333 y el reglamento de prevención y control ambiental. Esto lo vamos a ver más adelante, pero incluso esta versión, que es un poco simplificada, considera el tema ambiental, digamos, es fundamental, ¿no? Es una parte importante. Está en el documento, tiene que estar, es un capítulo, si quieren, del estudio TESA. En el punto 4 está la evaluación socioeconómica del proyecto, que permita determinar la conveniencia o no de su ejecución. Como hemos dicho, sacamos indicadores acá, ¿no? Que pueden ser el valor actual neto, la tasa interna de retorno, la relación costo-beneficio, o puede ser indicadores como el costo por kilómetro construido en una línea de transmisión o de media tensión, o el costo por kilómetro de carretera, o el costo por metro cuadrado construido. Pueden haber varios indicadores. Hay que proponer indicadores y evaluar en función de esos indicadores y a través de ellos decidir, ¿no? ¿El proyecto es viable o no es viable? Luego viene la evaluación financiera privada del proyecto. En realidad el orden debería ser primero privada y después socioeconómica, ¿no? Primero verificar si el proyecto es un negocio, ¿no? Entonces que lo haga el privado, y si no es un negocio, lo hace el Estado, que ese es su rol. ¿Ok? Acá también se usan indicadores los mismos, ¿no? Solo que acá los beneficios son económicos en la evaluación privada. En cambio, en la evaluación social o socioeconómica son otro tipo de beneficios, ¿no? El tema ambiental es un beneficio, la generación de empleos es un beneficio, que la construcción de una escuela que no genera un ingreso para quien construyó la escuela, pero genera una mejora en la calidad de vida de las personas. Eso se debe valorar en una evaluación social. En el punto 6 se hace la sensibilidad de estas variables, ¿no? Lo que ya expliqué antes en el EI, como qué pasa si modifico, no sé, la tarifa de electricidad, qué pasa si modifico el costo de la construcción, qué pasa si modifico, no sé, el costo de la tierra. Pueden haber variables que modifican, que al modificarse también generan un escenario diferente, ¿no? En términos de dejar de ser rentable o dejar de ser interesante el proyecto. Eso es lo que se busca en esta parte. ¿En qué momento el proyecto ya no es interesante? O cómo el proyecto se hace más interesante también en otros casos. ¿Ok? Finalmente, en el punto 7 están las conclusiones.
Ok, si comparamos el estudio EI y el estudio TESA, en realidad estamos hablando de que el estudio de identificación tiene algunos aspectos, digamos, complementarios de diagnóstico, ¿no? El diagnóstico, el estudio de mercado, el tamaño y localización y la situación sin proyecto. Pero después, a partir del punto 5, el estudio de identificación y el estudio TESA se parecen, tienen la misma estructura, ¿no? Solo que el estudio TESA es más profundo, ¿no? Y no se hace sobre alternativas, sino sobre una sola de estas alternativas, la que fue seleccionada en la etapa previa. ¿Ok? Entonces podemos diferenciar básicamente en cuanto a la profundidad. El estudio de identificación es menos profundo, ¿ya? Es menos profundo, pero contiene más elementos. En cambio, el estudio TESA es más profundo, su ingeniería es más compleja y se concentra solamente en la alternativa seleccionada. ¿Ok? Esa es un poco la diferencia entre los dos tipos de estudio de acuerdo al reglamento del 2007. Ok, ahora sí nos vamos a lo que actualmente ocurre. ¿Sí? El 12 de mayo del 2015 se aprobó el reglamento básico de preinversión. Esa es normalmente la herramienta y esto está en el ámbito del Ministerio de Planificación del Desarrollo, ¿no? Es el encargado. Y esto de este ministerio depende el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. Entonces, esa es la instancia que se encarga, digamos, de todos estos aspectos. De negociar con, no sé, con la cooperación española, con el Banco Mundial, con la cooperación, el Fondo Nórdico para el Desarrollo, con todas las organizaciones, ¿no? Se hace una suma de dinero que viene del exterior, más el dinero nuestro, y en función de eso hay unos recursos disponibles y se destina por sectores, ¿no? En algún momento se hace una reunión entre todos los sectores y se dice, a ver, para electrificación rural va a haber tanto, para agua y saneamiento tanto, para carreteras tanto, ¿no? Y en función de eso, digamos, se hace la planificación de los proyectos que se van a ejecutar. Y además se coordina con los municipios, las gobernaciones. Es complejo, digamos, todo ese sistema de coordinación, ¿no? Hay mucha gente que trabaja en este tema. Ok, entonces como parte del trabajo de ese ministerio y del BIFE, del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, el 2015 cambiaron las cosas. Ok, aquello que parecía que se había resuelto haciendo solamente 2 pasos, ¿no? 2 etapas durante la preinversión, acá se decide eliminar esos 2 pasos y todo juntar en un solo paso, con el propósito de acelerar la ejecución de los proyectos. Entonces, para empezar, se define que como preinversión, la etapa en la cual se realizan los estudios para la ejecución de proyectos de inversión pública a través de una única etapa expresada en el estudio de diseño técnico de preinversión. ¿Ok? Ya no hay EI y TESA después, solamente hay un estudio de diseño técnico de preinversión. Por lo menos en el nombre aparece esto, ¿sí? Donde se establece la viabilidad técnica, financiera, legal, social, institucional, medioambiental, de gestión y de adaptación al cambio climático, de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático. Estos 2 últimos elementos son los muy interesantes, vale la pena comentarlos. Después vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de matriz de marco lógico. El tema riesgos es importante. Es decir, en este tiempo de cambio climático, a veces uno ejecuta un proyecto y viene una riada y se lleva a la escuela, ¿no? O el cerro se desliza y se ha acabado la carretera. Ese tipo de riesgos hay que analizar. Ahora se deben analizar. ¿Sí? Se vuelve importante porque las cosas están cambiando. Ya no es el mismo tiempo de hace 20 años, 30 años.
¿no? Este tiempo es más crítico en términos de cambio climático. Entonces, se han incorporado esos dos elementos, que me parece muy importante. Es totalmente válido el incorporar estos dos elementos en los estudios. Ok, entonces, para la ejecución de los proyectos de inversión pública se elaborará un solo estudio de diseño técnico de preinversión independientemente del tamaño o complejidad. Recuerdan que antes se diferenciaba, ¿no? Para proyectos de menos de 1 millón solo se hacía EI y para proyectos de más de 1 millón había que hacer EI más TESA después. Acá no. Cualquiera sea el tamaño del proyecto, se debe hacer un estudio de diseño técnico de preinversión. ¿Sí? Entonces, y este estudio debe proporcionar información objetiva, comparable, confiable, oportuna y suficiente. Entonces, se exige bastante además, ¿no? Es decir, el que sea objetivo implica que hay que tener fuentes de información primaria, demostrables, ¿no? Comparable, hay que ver, comparar con otros proyectos posiblemente. Uno no puede inventarse los datos, por lo tanto tiene que ser totalmente fiable, oportuno, que tiene que ser actual, ¿no? Y suficiente. Algunos de estos términos son un poco subjetivos, pero bueno, es lo que se exige. Entonces, veamos un poco, ¿sí? Se establece que hay una etapa previa llamada condiciones previas a la elaboración del estudio técnico de preinversión. Entonces, para iniciar con este estudio, se debe elaborar un informe de condiciones previas. No se le llama, no es exactamente una etapa, ¿no? No es un perfil, no es un estudio de prefactibilidad, pero es un informe, se le llama informe. Acá viene un poco la duda de si realmente es una sola etapa o es dos etapas donde la primera es este famoso informe técnico de condiciones previas. ¿Ok? Entonces, ¿qué se hace en el informe técnico de condiciones previas? ¿No? Se identifican los factores que afectan o afectarán a la viabilidad del proyecto y que deben ser considerados en la elaboración del estudio. ¿Qué debe contener el informe de condiciones previas? ¿Sí? Acá cuando ya vemos un índice, ya nos estamos imaginando que se trata de una etapa, se trata de un documento. Por más que se le llame informe, en realidad es un anillado bastante grueso. Van a ver qué contiene. Tiene una justificación de la iniciativa del proyecto. Hay que justificar, alguien tiene que hacer. Normalmente esto se lo hace dentro de la propia institución, dentro de la alcaldía, en ENDE, en yacimientos, en la gobernación, en algún ministerio, en algún lugar, alguien tiene que hacer esto. Dos, se encuentra la idea del proyecto. Recuerden que antes del perfil elaborábamos una idea. Acá lo mismo, hay que explicar la idea del proyecto. ¿Qué contiene la idea del proyecto? Se identifica básicamente las necesidades insatisfechas. Es decir, es la situación problema, ¿no? Si entendemos, es el problema básicamente. Y luego las oportunidades y hacer resueltas, ¿no? ¿Cómo resolvemos estos problemas que estamos identificando? Los objetivos, los beneficios, los beneficiarios y las alternativas de solución y la localización. Bastante información para solamente la idea del proyecto. En el punto 3 se genera un documento, un compromiso social documental. Es decir, esto quiere decir que no nos estamos inventando un proyecto, que para que el proyecto se dé ha habido una demanda, nos hemos reunido con los beneficiarios, ¿sí? O ellos han demandado a través de notas, todo eso se documenta. Si no han llegado notas, cartas pidiendo la ejecución del proyecto, por lo menos tiene que haber un acta de una reunión donde se ha reunido a la gente y todos han manifestado si queremos este proyecto, ¿no? Entonces, hay que hacer un trabajo, hay que ir al lugar. Entonces, no es solo un informe, otra vez está creciendo el volumen de este informe. En el punto 4, estado de situación legal del derecho propietario de los predios.
Esto es interesante, es bueno que se haya colocado porque muchas veces, no sé si ustedes, el mercado modelo del norte, por ejemplo, no conozco dónde es, he escuchado hablar bastante. No funciona hasta ahora. Creo que alguna vez quisieron llevar la feria de los perritos que estaba en el estadio a ese lugar. Nadie quiso ir, así que no se usa. Tiene un problema serio. Se ha ejecutado un proyecto de un mercado en el norte, pero en un terreno que no era de la alcaldía, tenía dueño. Por lo menos una parte del terreno tenía un dueño. Es complicado esto, ¿no? Hay casos donde se ejecutan proyectos en lugares que no son de uso común. Lamentablemente tienen un dueño. Esto no se puede hacer. Entonces el Estado no puede invertir algo en la propiedad de uno, ¿no? A menos que uno ceda para beneficio de todos. Esto es importante. Me parece algo bueno que se haya incorporado este aspecto. Normalmente en otros casos no, se pasaba de lado este punto. En el punto 5, el informe de condiciones previas contiene un estado de situación de la afectación de derechos de vía. En el caso nuestro de proyectos, por ejemplo, de energía, es importante, ¿no? Cuando se hace una extensión de una red de media tensión, baja tensión o una de transmisión de alta tensión, tiene que haber un derecho de vía. Es decir, no es que se ponen los postes y luego los cables que están por el aire. Entonces, debajo que se puede hacer actividades, sembrar, qué sé yo. No es posible porque en cualquier momento hay que entrar para hacer mantenimiento. ¿Qué pasa si se rompe el cable? Si se cae el poste. Entonces hay un derecho de vía, hay un ancho, no solo es el ancho mismo de entre las tres fases, digamos, de los conductores, sino es una cantidad de metros a un lado y al otro lado que hay que hacer limpieza, ¿no? Hay que tener limpio para poder entrar a hacer mantenimiento. Esto se aplica a los gasoductos tienen también un derecho de vía, las carreteras tienen un derecho de vía, ¿no? Hay una cantidad de metros a un lado y al otro lado de la carretera que nadie puede tocar ni construir. Entonces hay que expropiar esos terrenos, ¿no? Nadie nos va a ceder, por más que sea para el beneficio de todos, nadie va a perder su pedazo de terreno, ¿no? O que su terreno sea partido en dos por una línea. Hay que pagar. Entonces hay que llegar a acuerdos, por lo menos con la gente que se ve afectada por eso. En el punto 6 se hace una identificación de posibles impactos ambientales. ¿Sí? Acá es básicamente una ficha ambiental, ¿no? Aunque no se dice expresamente acá, lo que está vigente es la ley 1333, ¿no? Entonces hay factores ambientales, se afecta la construcción de la ejecución de un proyecto implica ciertos factores, ¿no? Va a afectar, va a generar ruido, va a ensuciar el agua, el suelo se va a ver afectado, va a pasar algo, ¿no? De hecho, y ese es un impacto ambiental. El punto 7, identificación de posibles riesgos de desastres. ¿Ok? Esto es lo nuevo que se ha incorporado, ¿no? En caso de existir factores de riesgo, desastres y adaptación al cambio climático, ¿qué se debería considerar? Entonces, no solo es financiar la escuela, sino posiblemente hay que hacer mejoras en la ladera, ¿no? O en el río que está cerca, hay que hacer un sistema de protección. Entonces el proyecto va a crecer, va a ser mucho más que solo hacer la escuela o solo hacer la carretera, porque implica estas mejoras. De modo que llegado el momento no vaya a afectar ¿no? Si hay una riada o hay un deslizamiento, no afecte al proyecto como tal. El punto 8 habla de otros aspectos necesarios de acuerdo a las características y complejidad del proyecto, ¿no? Se pueden incorporar otros temas bien específicos al tipo de proyecto. Finalmente, hay conclusiones y recomendaciones. Si vemos esto desde el punto 1 hasta el punto 9, esto se parece bastante a lo que sería un perfil o una prefactibilidad. O si comparamos con lo que había antes, este informe se parece bastante a aquello que está a la izquierda, el estudio de identificación. Aunque no se dice que es una etapa misma, porque se menciona acá que hay una sola etapa, que es el estudio de diseño técnico de preinversión, que tiene su antecesor, que es el estudio, el informe técnico de condiciones,
Estos puntos son un paso que hay que seguir. Muchas veces hay que contratar hasta un consultor para que haga todo esto. Hay que pagar, ¿no? Porque no hay capacidad en algunas instituciones, algunas alcaldías para hacer todo esto. Entonces, es nomás, son dos etapas. Por más que se diga que es una sola etapa, son dos etapas que se hacen, ¿sí? Porque esto toma tiempo, no es que aparece de un día para otro, ¿no? No es que uno se sienta al escritorio y empieza a hacer un informe. Fíjense, hay un compromiso, ¿no? El punto 3, hay que ir a la comunidad, hay que reunirse, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, hay un gran trabajo que se hace. Ok, más allá de eso. ¿Sí? Fíjense, ahí mismo en el reglamento se establece cómo debería contratarse alguien que haga esto, ¿no? Entonces, estos son los términos de referencia. Con base a las conclusiones y recomendaciones del informe técnico de condiciones, se deberá establecer el alcance técnico de referencia para estimar el presupuesto referencial del estudio de diseño técnico de preinversión. Entonces ahí, esto ya es un tema complejo. Realmente hacer el diseño técnico de preinversión requiere de contratar. Por eso es que hay estos términos de referencia. Entonces ahí se dice que hay que colocar una justificación, objetivos, el alcance, la metodología, qué actividades debe realizar la empresa consultora o el consultor, qué productos e informes debe entregar, cuánto tiempo va a tardar su trabajo, cuánta gente va a emplear, ¿no? Si va a entregar memorias de cálculo, los anexos, todo esto se suele colocar antes de contratar a la consultora o el consultor que haga este tipo de trabajos. ¿Ok? Entonces, no es algo que internamente se lo pueda realizar. En cuanto al diseño técnico de preinversión, hay ciertos tipos de proyectos, se caracterizan los proyectos. En lo que a nosotros respecta, hay dos que nos toca, digamos, en lo que es energía principalmente. ¿Ok? Entonces, hay 4 tipos o 5 tipos de proyectos. El primero es un estudio técnico de preinversión de proyectos de desarrollo empresarial y productivo. Ahí no entramos, creo, con los proyectos que estamos viendo. En la categoría 2 se establece el estudio de diseño técnico de preinversión para proyectos de apoyo al desarrollo productivo. Vamos a ver luego, aquí sí entramos y es, por ejemplo, la construcción de centrales eléctricas entran en esta categoría o líneas de transmisión están en esta categoría. En el tipo 3, ¿sí? Están los proyectos de desarrollo social. Acá entran los proyectos de electrificación rural, por ejemplo, encajan perfectamente en esta categoría. En el 4 están los proyectos de fortalecimiento institucional, ¿no? Contratarle a alguien que cumpla un papel que no puede hacer esa alcaldía, digamos, ¿no? No tiene un técnico en planificación, entonces se le ayuda contratando un técnico en planificación. El proyecto consiste en eso, digamos. Acá no tiene mucho que ver con energía. En el tipo 5 están los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. Aquí posiblemente podríamos entrar, ¿no? Dependiendo del tipo, como universidad, por ejemplo, posiblemente estamos en esta categoría. Ok, entonces, como les decía, vamos a enfocarnos en los tipos 2 y 3, lo que marqué con rojo y con verde. ¿Qué dice el tipo 2? ¿No? Es el estudio para proyectos que están orientados a crear o mejorar las condiciones de la actividad productiva del país. Es decir, acá el Estado está actuando como generador de ingresos. ¿Ok? Las plantas eléctricas cumplen ese papel, ¿no? ENDE administra, se vende la energía, qué sé yo, y se produce un ingreso. Que después se usa eso para bonos, es lo que ocurre actualmente, ¿no? Se distribuye, digamos, entre la gente, ¿no? De alguna manera a través de los sistemas de bonos. ¿Ok? En este caso entran en esta categoría los caminos, los puentes, los aeropuertos, las represas, las plantas hidroeléctricas, los sistemas de riego, los centros de extensión agropecuaria. Entonces, de alguna manera estamos dentro de esta categoría, ¿no? Con las plantas
no solo hidroeléctricas, en general, ¿no? Todas las plantas de generación eléctrica. En los proyectos de tipo 3, que son de desarrollo social, ¿no? Indica que son proyectos encaminados a mejorar las condiciones de vida de la población beneficiaria. Acá no es generar riqueza, ¿no? No es generar dinero, sino más bien mejorar la calidad de vida de la población beneficiaria, que permiten mejorar el capital humano en forma integral y sostenible mediante inversiones en infraestructura. ¿Qué tipo de inversiones? ¿No? Instalación de agua potable, sistemas de alcantarillado, embovedado de ríos, suministro de energía, construcción o refacción de hospitales, centros educativos, viviendas sociales, campos deportivos, centros culturales, etc. Entonces acá entra todo lo que es suministro de energía. ¿Ok? Mejora las condiciones de vida de la población. ¿Ok? Entonces, nos vamos a enfocar qué nos piden para esos dos tipos de proyectos. ¿Ok? Este es el contenido que deberían tener. En el punto 1, el diagnóstico de la situación actual. ¿Ok? Ahí se determina el área de influencia del proyecto, las características físicas del área de influencia, el clima, la altitud, ¿no? ¿Qué características tiene la zona donde estamos intentando o queremos implementar el proyecto? Las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios también entra, la situación ambiental y los riesgos de desastre también entran, ¿no? Entonces, ese diagnóstico realmente hay que ir, visitar, recabar información, ¿no? Hay información secundaria del Instituto Geográfico Militar, incluso en algún momento tal vez hay que pensar en una topografía, ¿no? Si es que no hay de la zona. Luego en el punto 2 se colocan los objetivos generales y específicos. En el punto 3 el estudio de mercado, haciendo un análisis de la demanda y la oferta. En el punto 4 el tamaño del proyecto. Aquí ya estamos entrando a la ingeniería como tal. El punto 5 la localización del proyecto. En el punto 6 la ingeniería misma, ¿no? Donde se identifican las alternativas. Como es una etapa única, entonces también están las alternativas, ¿no? Hay un estudio de alternativas, ¿no? Entonces se realizan estudios básicos de ingeniería, diseño de componentes de ingeniería a detalle, donde se incorporan memorias de cálculo, cómputos métricos, análisis de precios unitarios y el presupuesto de la ingeniería. También tiene en esta parte el cronograma de ejecución, los planos y las especificaciones técnicas. Es un área completa, ¿no? De ingeniería. Creo que todos estos aspectos lo hemos visto antes. Lo mismo. El punto 7 habla de equipamiento, si es que se incorpora esto, ¿no? Muchas veces nos quedamos, el proyecto es básicamente la infraestructura, pero ya hemos visto en este tiempo con los hospitales, ¿no? El Hospital del Sur, el Hospital del Norte, cuánto tiempo se han quedado sin funcionar, ¿no? El proyecto supuestamente era solo la construcción sin equipamiento. Entonces no tiene sentido, proyectos de ese tipo no sirven, ¿no? Si no van a incorporar el equipamiento como tal. Ese es el problema a veces cuando se ejecuta, el problema está identificado y dividimos el proyecto en dos proyectos, en dos subproyectos. Y una institución se hace cargo de un subproyecto y otra del otro subproyecto, ¿no? La gobernación o el Ministerio de Salud y por el otro lado la alcaldía. Uno de ellos termina y el otro no. Esos son proyectos problemáticos, ¿no? Entonces, no es bueno, hay que incorporar, por ejemplo, en este caso, el tema de equipamiento, ¿no? Si se necesita, hay que colocar, tiene que ser parte del proyecto principal. ¿Qué se incorpora en equipamiento? La justificación de cantidades, las especificaciones técnicas del equipamiento, las cotizaciones y presupuesto. En el punto 8 se incluye la capacitación y asistencia técnica en caso de que se requiera. También considero que es una parte importante del proyecto, ¿no?
si no capacitamos, si no ayudamos a la gente, no va a ser posible, no va a funcionar adecuadamente. ¿Ok? En el punto 9, la evaluación del impacto ambiental, ¿no? De acuerdo a la ley 1333. Eso lo vamos a ver bien a detalle porque realmente esto se va repitiendo, ¿no? En cualquiera de los reglamentos de preinversión antes del 2007, después del 2007, después del 2015, se considera esto. Sigue siendo válida la ley de medio ambiente, ¿no? Por más que se hayan modificado algunos aspectos, se sigue implementando. En el punto 10, sí, análisis y diseño de las medidas de prevención y gestión de riesgo. En el punto 11, determinación de los costos de inversión, comprende costos de todos los componentes del proyecto, incluyendo equipamiento, costos ambientales, no hay que olvidarse de esto, las indemnizaciones, la supervisión y fiscalización del proyecto. Hemos visto que es importante también, ¿no? Hay un 7%, hasta un 10% que se le dedica a la supervisión y fiscalización. Todos estos aspectos tienen que ser parte. No podemos olvidarnos de alguna de estas, si no queda incompleto, ¿no? Si no tenemos la parte ambiental, por ejemplo, no vamos a poder ejecutar, se va a parar el proyecto y no vamos a cumplir los objetivos que nos estamos planteando. En el punto 12 hay un plan de operación y mantenimiento y costos asociados, ¿no? Es bueno también colocar esto, me parece un buen aporte. No acaba el proyecto, ya hemos dicho antes, el momento que se entrega, ¿no? Cuando se rompen los cantaritos, se hace la fiesta, no es que acaba ahí el proyecto, en realidad ahí empieza la operación y el proyecto continúa, entonces hay que ver el tema de operación y mantenimiento. El punto 13, organización para la implementación del proyecto. El análisis institucional que habíamos hablado, quién se va a hacer cargo, cómo va a ser, es un comité, simplemente se lo damos a ELFEC, pero hacemos un comité de supervisión, cosas que hay que definir, cómo de organizarnos básicamente para ejecutar el proyecto. La evaluación social, económica y la evaluación social, en caso de que se requiera en los proyectos del tipo 3, es necesaria una evaluación social. En el caso de los proyectos tipo 2, solo hay que ver si es un negocio, no hay que verlo como un tema, cumplir un papel social, ¿no? Entonces tiene que ser básicamente solo como negocio. En el punto 15, determinación de la sostenibilidad operativa del proyecto. Es decir, que no vaya a fracasar, que después de 2 años de operar el proyecto, simplemente se acaben los recursos y después no funcione más, ¿no? Es decir, no haya profesores que usen la escuela o que no haya alumnos, cosas de ese tipo, ¿no? O qué pasa con el mantenimiento, quién se hace cargo, todos esos aspectos hacen a la sostenibilidad operativa del proyecto. El punto 16, análisis de sensibilidad del proyecto, ¿no? Ya hemos visto en qué consiste, lo vamos a ver más adelante también. El 17, la estructura de financiamiento. ¿Quiénes van a financiar? Muchas veces el dinero viene de varias fuentes, ¿no? Una parte que viene de la cooperación española, otra que viene de recursos del ministerio, otra parte de la gobernación, otra de la alcaldía, incluso los beneficiarios colocan un poquito. Es importante colocar esto porque no siempre todos los recursos coinciden, ¿no? A veces hay retrasos, se gestiona, pero no llega oportunamente, entonces eso retrasa muchas veces la ejecución del proyecto. En el punto 18, el cronograma de ejecución del proyecto, tanto físico como financiero, ¿no? El cronograma que vamos a ver cuando veamos Project, ¿no? No solo son los tiempos, sino también en qué momento, de acuerdo a esos tiempos y a las actividades que se realizan, vamos a requerir fondos. Porque no es que nos entregan todos los recursos al inicio, nos van dando recursos de acuerdo a una programación. Es decir, si el proyecto cuesta 10 millones de bolivianos, el primer año nos darán 3 millones, el segundo 4 millones y el tercer año 3 millones, digamos, ¿no? Entonces, es importante por ello hacer esta programación. El punto 19, las especificaciones técnicas y el punto 20, conclusiones y recomendaciones. ¿Ok? Acá nos dicen que podemos usar tanto fuentes primarias como secundarias oficiales y citarse con precisión.
¿Ok? Entonces hay un trabajo de campo, hay bastante que hacer, por eso es que se contrata normalmente una empresa consultora que haga todo esto. ¿Ok? Como parte de este nuevo reglamento de preinversión, se ha aprobado el tema de la contratación de proyectos llave en mano. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque facilita en tiempos la ejecución. Acá se junta, ¿qué quiere decir proyecto llave en mano? Se juntan los estudios con la ejecución misma, con la construcción. Una sola empresa va a hacer ambas cosas. No se contrata una solo para hacer el estudio de diseño técnico de preinversión y otra empresa que después vaya y construya. Se contrata una sola empresa para hacer ambas. Ese es un mecanismo que se ha encontrado para acelerar los proyectos, ¿no? Claro, también tiene su lado corrupto, ¿no? Esto, como no sabemos cuánto cuesta, hacer proyectos bajo ya esta modalidad de llave en mano siempre es más caro, porque como no tenemos una referencia de un costo, ¿no? calculado previamente, entonces casi licitamos a ciegas, ¿no? Entonces estamos sujetos a que nos engañen. Hay que hacer informe de condiciones previas y también hay que hacer, en este caso, cuando vamos a hacer un proyecto llave en mano, un informe de justificación de conveniencia técnica. ¿Qué considera ese informe? El grado de complejidad. Es decir, no todos los proyectos pueden ser ejecutados bajo esta modalidad de llave en mano. Tienen que ser proyectos complejos, donde no hay experiencia en el país, ¿no? ¿Cuál es el nivel de especialización del contratista? Oferta de proveedores especializados, si hay muchos, hay pocos, quiénes pueden hacer, cuál es la tecnología innovadora, ¿no? No sé, hacer un proyecto nuclear, por ejemplo. No tenemos experiencia en Bolivia. Entonces, por eso es que tal vez se ha contratado, creo que ha sido esa la modalidad de contratar para el centro nuclear que se está haciendo en La Paz, en el Alto, a la empresa esta rusa, ¿no? Rosatom, la empresa rusa de energía atómica, ¿no? O si vamos a hacer, no sé, una implementación masiva del 5G en la ciudad, lo mismo, ¿no? Habrá que ver si Huawei o quién maneja lo último en tecnología 5G para hacer esto, ¿no? No hay la experiencia. Entonces, hay proyectos que son realmente complejos, ¿no? Hay que ver cómo se va a hacer la transferencia de tecnología, la capacitación. Ese es un grave problema de los proyectos llave en mano. La gente viene, estudia, resuelve, construye y se va. Y al país sí le queda la obra, todo está bien, pero nadie sabe cómo se ha hecho, los planos están en chino, qué sé yo, el sistema SCADA está en chino, no se entiende, y son proyectos reales, lo que les estoy diciendo es totalmente cierto, ¿no? Se ha tenido que traducir y hacer otro SCADA que la gente pueda entender, han pasado esos casos, ¿no? Y finalmente un análisis de ingeniería, ¿no? Entonces hay que justificar bien para hacer un proyecto llave en mano. Dependiendo del tipo de proyecto, se usan algunos indicadores, ¿no? Hemos hablado de los proyectos tipo 2 y tipo 3, que son los que nos interesan. Vamos a usar metodologías de evaluación. En el caso de proyectos tipo 2, vamos a hacer costo-beneficio y costo-eficiencia, ¿ok? En cambio, en los proyectos tipo 3, que son con enfoque social, solo es costo-eficiencia. Estamos anticipando un poquito lo que después vamos a ver en la unidad 5. ¿Qué es costo-beneficio? Básicamente analiza los flujos de costos y beneficios. En esta categoría están el indicador BAN, el indicador TIR, la relación beneficio-costo. Es decir, se calculan los beneficios y los costos y se comparan ambos. ¿Ok? En cambio, en el análisis costo-eficiencia, solo se compara el costo por kilómetro, por ejemplo, ¿no? O costo por metro cuadrado, ¿no? Y se compara un proyecto con otro, uno ya ejecutado con el nuevo. Entonces, si el proyecto sale demasiado caro, muchas veces se desiste de implementar. ¿Ok? Básicamente eso en términos de la evaluación de estos dos tipos de proyecto, que es lo que nos interesa. ¿Ok? Con esto más o menos tenemos idea cómo estamos
tenemos el concepto de cómo se presentan ahora los proyectos al Estado. ¿Ok? No hay perfil, no hay prefactibilidad, no hay factibilidad, no hay diseño final. Los proyectos actualmente al Estado solo se presentan como diseño técnico de preinversión y con este contenido. ¿Ok? Con un diagnóstico, con objetivos, estudio de mercado, tamaño, localización, ingeniería y todo lo que hemos determinado. Pero no es que automáticamente se hacen directamente a esto, ¿no? Hay la etapa previa llamado informe de condiciones previas. En realidad es una etapa realmente que aunque no es un proyecto como tal, ¿no? No hay un documento llamado proyecto, el informe en sí mismo ya es un documento, ¿no? Implica actividades, implica un montón de trabajo y muchas veces no se puede hacer en la propia institución. ¿Ok? Todo proyecto entra en esa categoría, sean grandes o chicos. No hay esa división de más de 1 millón o menos de 1 millón. Todos deben tener el estudio de diseño técnico de preinversión, con algunas variantes de acuerdo a estas categorías, ¿no? En el caso que nos interesa, hemos especificado y visto básicamente los tipos 2 y 3. ¿Ok? Entonces, si algún rato vamos a la alcaldía, trabajamos en alguna alcaldía, en la gobernación, vamos a acabar haciendo proyectos de este tipo, con estas características. Es decir, no vayan a hablar de TESA, no vayan a hablar de EEI, no hablen de prefactibilidad o perfil. No existe esa terminología actualmente en los proyectos ejecutados en Bolivia. Básicamente todo se reduce al diseño técnico de preinversión o al estudio de diseño técnico de preinversión. ¿Ok? O al informe de condiciones previas. Es así como se ejecuta actualmente. Entonces quería darles este pantallazo porque es lo que se aplica. No ha cambiado. Creo que a los del anterior gobierno no les ha dado tiempo de cambiar, entonces se ha quedado el 2020 y actualmente seguimos, ¿no? Algún rato mejorará, cambiarán algunos aspectos. Por ahora no. Creo que no ha habido tiempo para hacer cambios, ¿no? Pero está vigente todo esto. ¿Ok? Básicamente eso que quería mostrarles en esta primera clase. Creo que nos ha dado tiempo justo para todo esto. ¿Ok? Si tienen alguna consulta, si no, mañana vamos a ver otro aspecto de nuestro capítulo, de nuestra unidad 4, que es bastante amplia. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Tenía una consulta respecto al trabajo que tenemos que entregar. Sí, ¿cuál es la consulta? Lo que nos mostró en los ejemplos, la anterior clase, había comparaciones. Nos dijo que teníamos que hacer un resumen mostrando la parte de gastos y en un futuro cuánto iban a ser las ganancias. En el ejemplo sí, sí. Puede que si no hay ganancias como tal, no necesitan necesariamente presentar eso, ¿no? Los proyectos sociales, por ejemplo, ¿no? Construir una escuela no va a tener una ganancia como tal. Entonces, no es necesario, no necesariamente va a tener eso. ¿Tendríamos que justificar el beneficio social o solamente Sí, en la parte no de... justificar, pero por lo menos identifiquen cuáles serían estos beneficios. Va a mejorar en tales aspectos, ¿sí? Se va a reducir, qué sé yo, la pobreza, se va a reducir la tasa de delincuencia, se va a incrementar el grado de escolaridad, pueden ser esos indicadores, ¿no? Con que los identifiquen es suficiente. Está bien, gracias, Inge. De nada. ¿Alguna consulta más? Bueno.
Bueno, si no hay más, chicos, se abrigan, parece que está lloviendo y ojalá gane Bolivia en Perú a las 10. ¿Listo? Nos vemos mañana a las 5. Hasta 5 y luego, cuarto. Inge, se cuida. Igualmente, chicos, cuídense. Se cuida mucho, Inge.